Este episodio es traído a ustedes por Innova Life. Cubiertos, vasos y platos, compostables, biodegradables, resistentes a temperaturas, ecoamigables, no tóxicos. Disponibles en Walmart, Supermax, Amigo, Mr. Special, Pueblo, algunos Econo y algunos selectos. Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. Río Grande, Puerto Rico. En la madrugada silenciosa de Río Grande, cuando la mayoría del país dormía y solo quedaban encendidas las luces de quienes aún cargaban con el peso del día, la fiscal Francelis Ortiz Pagán regresaba a su casa después de otro turno largo, siguiéndole los pasos al crimen. Entró con su Mini Cooper a los predios de su residencia, en el barrio Guzmán Arriba, pensando en su hija, en su esposo, en ese pequeño refugio donde por fin podía quitarse el peso invisible que cargaba encima. Pero antes que pudiera apagar el motor, la oscuridad se llenó de pasos, de disparos y de silencio. Y la mujer que había dedicado su vida a buscar justicia se convirtió esa misma noche en víctima. Hoy, en el hilo del crimen, seguimos las huellas del asesinato de la fiscal Francelis Ortiz, lo que pasó frente a su casa, lo que se probó en sala y todo lo que aún muchos se siguen preguntando. Comencemos. Francelis Ortiz Pagán estudió un bachillerato en filosofía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y una maestría en periodismo de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Sus estudios en Derecho los cursó en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Francelis comenzó a trabajar en el Departamento de Justicia al ser confirmada en diciembre de 2004 por el Senado. Durante sus años como fiscal trabajó en la División de Crimen Organizado y Drogas, destacándose en un caso que llevó al desmantelamiento de una banda de trasiego de drogas. De igual forma, fue parte del operativo Uniforme Deshonrado, contra policías y agentes imputados de cargos de soborno y conspiración bajo la Ley de Sustancias Controladas y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental. Estos, entre otros casos de relevancia pública. Francelis estaba casada con Fermín Arraiza, abogado de profesión, y tenían una hija de 5 años al momento de los hechos. El matrimonio residía, como les mencioné, en el barrio Guzmán Arriba del municipio de Río Grande. Y Francelis laboraba en el Centro Metropolitano de Investigaciones y Denuncias de San Juan. El 18 de enero de 2016 era un día normal en la vida de Francelis y Fermín. Francelis trabajaba el turno nocturno, pero esa noche, al salir rumbo a su hogar, nadie sospechaba lo que en las calles se estaba tramando. Daniel Vázquez Cubilete, alias Pucho, Rafael Aponte Peña, al que le decían Rafa, Alexander Serrano Figueroa y Abraham Rodríguez Cruz, alias Bebé, eran parte de una ganga que se dedicaban a realizar carjackings en la zona este de la isla. Alexander, quien entonces se convirtió en testigo principal de la fiscalía,
declaró en el juicio por jurado que se dio entre agosto y septiembre de 2016 que la noche del 18 de enero el grupo salió a robar un auto que Daniel, o sea que Pucho, quería intercambiar por un Toyota Yaris que tenía otro sujeto apodado Pilín, cuyo nombre real era James Santana González. Para la fecha de los hechos, Santana estaba prófugo, pues había sido sentenciado en ausencia a cadena perpetua por un asesinato. Alexander explicó que el cuarteto horas antes había hecho 2 carjackings, una Ford F-150 en Juncos y una Jeep Cherokee en San Lorenzo, pero que Pilín no quería la Cherokee porque la habían robado muy cerca de donde ellos vivían. Así que decidieron cometer el carjacking en un pueblo un poco más alejado para no calentar a Pilín ya que estaba fugitivo. Así que se dirigieron en un Toyota Corolla blanco, que de hecho lo habían robado una semana antes por la carretera llamada Las 400, que va en dirección de Juncos a Canóvanas. Este era un tramo atractivo para ellos porque había muchas gasolineras, que eran los lugares donde por lo general ellos interceptaban a sus víctimas. A pesar de la predilección por las gasolineras, cuando llegaron a la intersección de las carreteras 185 y 957, cambiaron el plan cuando vieron una Mini Cooper, que era conducida por la fiscal. Esta Mini Cooper le gustó mucho a Pucho. Alexander declaró que siguieron al auto por unos 10 minutos en un camino rural y estaban a punto de desistir del carjacking cuando vieron que el Mini Cooper puso una señal y detuvo su auto. Al ver que el conductor esperaba porque abriera un portón para entonces entrar a una residencia, Pucho vio el momento idóneo para cometer el crimen. Pucho y Rafa entonces se bajaron enmascarados y armados del Toyota Corolla y se dirigieron al auto de Francelis. Pucho, portando una pistola 9 milímetros, se acercó a la puerta del conductor y trató de abrirla 2 veces y no pudo. Entonces disparó sin piedad. O sea, que simplemente le disparó por tener la puerta con seguro. Esa fue la razón. Enseguida, Pucho y Rafa se montaron al Toyota Corolla blanco y se fueron a toda prisa, tras lo cual llevaron a Pucho a su casa. Pero aquí no terminaron las andadas. Tras dejar a Pucho, Rafa, Alexander y Abraham, al que les expliqué que le decían bebé, junto a Pilín, que aparentemente lo buscaron entonces después, fueron a tirotear 2 residenciales. En el último, Alexander resultó herido en un muslo. En unas partes de la prensa vi muslo, pero muy al principio de los hechos dijeron que había sido en un glúteo. Pero entiendo que finalmente fue en el muslo. Tras lo cual, Rafa y Pilín lo dejaron en el CDT de Juncos, de donde posteriormente fue transferido a Centro Médico. Es aquí, en la sala de espera, donde Alexander ve la noticia de que el carjacking fatal en el cual Pucho había asesinado a alguien, había asesinado a una fiscal. Siempre que hay un caso de herida de bala en una institución hospitalaria, la policía es llamada a investigar. Eso es protocolo. Del informe inicial de la policía se desprende que un individuo fue herido de bala en hechos ocurridos cerca de las 3 de la madrugada del martes 19 de enero de 2016 en la carretera PR 9913 en Juncos. Según este informe policíaco, Alexander Serrano Figueroa, de 20 años, se encontraba frente a un negocio de venta de alcohol cuando escuchó varias detonaciones y posteriormente se percató que estaba herido de bala. Por ende, la División de Homicidios del área de Caguas continuó con la investigación. De esta investigación inicial se desprendió que los sospechosos huyeron del lugar en un vehículo blanco. Horas más tarde se reportan tiroteos adicionales en los cuales se menciona nuevamente un auto blanco y al CDT de Juncos, que fue a donde llevaron a Alexander herido de bala,
Automáticamente entonces se llama a la policía y se dan cuenta que a Alexander lo dejaron en un Toyota blanco. Al haber estado Francelis involucrada como fiscal en investigaciones criminales de alto perfil, tanto los agentes de la policía como el superintendente de la policía, José Luis Caldero López, y el secretario de Justicia, César Miranda, analizaron los casos en los que ésta había estado involucrada. El esposo de Francelis, Fermín Arraiza, manifestó abiertamente su impresión de que otro ángulo debió haber sido analizado en cuanto a quienes tuvieron que ver con el asesinato de su esposa, quien fue, a su entender, ejecutada. Fermín testificó en el juicio contra los dos principales acusados. Estos fueron Pucho y Rafa, quienes fueron los que se bajaron del Toyota Corolla a realizar el carjacking, siendo Pucho el que, según los documentos judiciales, disparó. El testimonio de Fermín fue desgarrador. En sala, Fermín narró que Francelis, el día de los hechos, trabajó en la sala de investigaciones de San Juan, que su jornada comenzó a las 4 y que él se había quedado entonces en la casa de ambos al cuidado de la hija, quien era pequeña, pues tan solo tenía 5 años. Fermín detalló que al anochecer bañó a la nena, le dio algo de comer y la acostó a dormir a eso de las 10 de la noche, tras lo cual él también se dispuso a descansar en lo que llegaba su esposa. Pero entrada la medianoche, el sonido de 2 disparos lo levantó. Acto seguido fue al cuarto de su niña, la observó y procedió a mirar por una de las ventanas. Él escuchó ladridos del perro de un vecino, pero no vio nada fuera de lo normal desde esa ventana por la cual él se asomó. Para quedarse tranquilo, Fermín le envió 2 mensajes de texto a su esposa y también la llamó, pero ésta no respondió. Y él lo que pensó fue que se había retrasado en el trabajo. Fermín se acostó nuevamente a dormir, pero varios minutos después escuchó el sonido del abanico del auto Mini Cooper de Francelis. Luego explicó que decidió bajar a la planta baja de su casa y se llevó su arma, que él tenía licencia para portar arma. Al bajar, vio el auto de su esposa que había impactado su guagua. Al asomarse ve a Francelis malherida e inconsciente recostada hacia el área del pasajero. Fermín, por medidas de seguridad, disparó hacia la verja de su casa y cito, para limpiar el área y poder salir de allí. Recuérdense que él escuchó disparos, así es que y está viendo a su esposa malherida, así es que él dispara como un medio de protección para poder entonces proceder a salir de la residencia. Luego de esto procedió a sacar el cuerpo de Francelis, que estaba obviamente al volante, y lo colocó en la parte de atrás del Mini Cooper. Luego despertó a la niña, la puso en la parte de al frente del carro, no sin antes explicarle que mamá estaba herida, que no mirara para atrás. Fermín narró que eran poco más de las 12:30 de la madrugada cuando arrancó a toda prisa del lugar con la idea de llevar a Francelis a un hospital. Salió descalzo y sin celular. Al divisar una patrulla de policía en una estación de gasolina, Fermín entró a toda prisa. Al llegar les informó de inmediato que su esposa era fiscal y estaba herida. Les pidió también que lo ayudaran con su nena. Uno de los policías cargó a la niña en sus brazos y se montó con ella en la parte de frente de la patrulla. Fermín, por su parte, se fue al asiento posterior de la patrulla con Francelis, quien tenía su ropa y cabeza completamente ensangrentadas. Al llegar al Hospital Regional de Carolina, Francelis fue llevada de inmediato a la sala de operaciones, pero unos minutos después los médicos le informaron que Francelis había fallecido. En un video difundido originalmente en exclusiva por Guapa TV, si no me equivoco, se muestra cómo el auto Mini Cooper que estaba chocado llega a la estación a toda prisa y se estaciona transversalmente detrás de la patrulla de policía. Fermín sale presuroso del auto a dirigirse a los agentes, quienes parecen al principio como confundidos con la escena, y tras ver lo que estaba sucediendo, entonces procedieron rápidamente a movilizarse. Se ve de inmediato que Fermín coge a su esposa en brazos,
para introducirla a la patrulla que la llevaría hasta el Hospital Federico Trilla de la UPR en Carolina, donde finalmente certificaron la muerte de Francelis. Además, se observa cuando uno de los oficiales saca del auto a la menor de 5 años de edad, hija del matrimonio, para llevarla en brazos al interior de la patrulla. El 16 de noviembre de 2016, la jueza Gema González Rodríguez del Tribunal Superior de Fajardo, tras el testimonio de Alexander Serrano y la corroboración de su testimonio, sentenció a 149 años de cárcel a Rafaela Ponte Peña y a Daniel Pucho Vázquez Cubilete, convictos por el asesinato de la fiscal Francelis Ortiz Pagán. Estos fueron los dos individuos que se bajaron del auto. Pucho fue el que disparó y Rafa estaba por el otro lado, también se había bajado armado. Abraham Rodríguez Cruz, que fue el cuarto acusado por el asesinato de Francelis, llegó a un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a 35 años. Alexander, quien fue el testigo estrella de Fiscalía, recibió una sentencia suspendida de 28 años, de los cuales 5 años debía utilizar grillete, pero de volver a cometer algún crimen tendría que terminar de cumplir en los 28 años que le impusieron en la cárcel. A lo largo de los años se ha mantenido una tensión entre la versión oficial del juicio, que tipificó el caso como carjacking, que terminó en asesinato, y la sospecha de la familia y de algunos observadores de que se trató de una ejecución por encargo vinculada a casos de corrupción y crimen organizado en los que Francelis trabajaba. El caso se convirtió en símbolo del riesgo que enfrentan fiscales, jueces y policías que hacen su trabajo en contextos de violencia, especialmente cuando tocan intereses poderosos. Cerca de 4 años después de ser sentenciado, el 28 de junio de 2020, Daniel Vázquez Cubilete fue hallado sin vida en su celda por un oficial correccional que estaba de ronda. Al momento de ser descubierto, Pucho, Daniel le decían Cucho, se encontraba sentado en el área de la ducha. Pucho fue llevado entonces al área de admisiones de la institución, donde el médico de turno certificó que no tenía signos vitales. El cuerpo, según la información divulgada, no presentaba signos de violencia. Para pensar. Antes de para pensar, déjame tomar un poquito de agua. Gracias a las chicas de Innova Life que me tienen aquí con mi vasito. Recapitulamos para pensar. A veces hablamos de el Estado como si fuera un edificio frío, una institución abstracta que se enfrenta al crimen desde una distancia segura. Pero el Estado, en la primera línea, tiene nombre y apellido. Es la fiscal que se queda hasta la madrugada leyendo expedientes y preparando cargos. Es el policía que entra a una zona de peligro a intervenir sabiendo que, si algo sale mal, no llegará a casa. Son ellos quienes miran de cerca a las organizaciones criminales, a los agresores, a los victimarios, y esa mirada muchas veces no es gratis. Les pedimos que den la milla extra, que no se rindan ante el crimen, que presenten casos sólidos, que se atrevan a tocar intereses poderosos. Pero pocas veces les preguntamos qué significa eso para su propia seguridad y la de sus familias. Mientras más efectivos son, más nombres conocen, más expedientes tocan. Muchos fiscales y policías se van del turno a sus casas sin escolta, sin chaleco, sin cámaras, sin un plan claro de protección. Y de repente, el Estado se queda sin armadura. Solo queda la persona, el ser humano, con sus hijos, su pareja, sus miedos. Cuando asesinan a un policía o a un fiscal, el país se indigna unos días, se repite la palabra héroe, heroína y se promete un llegar hasta las últimas consecuencias. Pero rara vez nos detenemos a mirar el sistema que los rodea,
los salarios que no compensan el riesgo, la falta de protocolos de protección, las amenazas que se normalizan, el mensaje silencioso de esto viene con el trabajo. Convertimos entonces el peligro en parte del contrato, como si la posibilidad de morir fuera un beneficio marginal no escrito. Y mientras tanto, cada uniforme y cada posición en el sistema de justicia es también un cuerpo, un ser humano, una persona vulnerable. Pensar en casos como el de Francelis es pensar en esa contradicción. El país que reclama justicia, pero que no siempre protege a quienes se encargan de buscarla. ¿Qué tipo de sistema de justicia tenemos si las personas que se atreven a enfrentar al crimen sienten que al salir de un día de trabajo se quedan prácticamente solas? Tal vez la verdadera pregunta no es solo cómo castigamos a quienes asesinan a policías y fiscales, sino cómo nos organizamos como sociedad para que hacer bien su trabajo no sea una sentencia de riesgo permanente. Porque si la justicia se sostiene en sus hombros, también deberíamos sostener nosotros la seguridad de cada uno de ellos. Para pensar, ¿verdad? Y recuerden, criminautas, que para pensar es simplemente formular preguntas para que como sociedad juntos repensemos si vamos por buen camino, si lo que tenemos funciona, si no funciona, para que socioculturalmente al cuestionarnos podamos hacer cambios. Paz y bien para la familia de Francelis, su esposo y su hija. Y a ustedes, criminautas, como siempre les digo al final de todos los episodios, gracias, gracias, gracias. Agradezco cada uno de los likes que le dan, los comentarios que hacen, los episodios que me solicitan. De hecho, este episodio me lo solicitó un criminauta que ha estado viendo los episodios desde el día 1. Gracias, Antonio Centeno. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escuchar los casos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.